Bienvenidos a este nuevo podcast de Ministerio de Poder, Enseñanza Bíblica, presentado por el apóstol Pablo Alt. Saludos a todos los hermanos que nos escuchan. Hoy tenemos un tema que nos han pedido mucho, con preocupación, hermanos de Los Ángeles, allá en California, y también aquí en México, ya que es preocupante para hermanos que son cristianos y que en algunas escuelas los maestros les califican si no van ellos disfrazados. Nosotros como cristianos entendemos bien el significado que hay detrás de esta celebración del Día de Muertos. Cada año, en el mes de noviembre, las calles se llenan de colores, de calaveras sonrientes y millones de personas encienden velas, preparan altares y ponen comida favorita de aquellos que ya murieron, que partieron. Dicen que lo hacen por amor, dicen que los muertos regresan, aunque sea por una noche. La pregunta sería, ¿en qué verso de la palabra de Dios nos indica que es la manera correcta de invocar un muerto? Por mucho que uno extrañe a un ser querido, no es correcto invocarlo. La Iglesia Católica afirma que el Día de Muertos hay una diferencia con el Día de los Fieles Difuntos y existe una oración por los fieles difuntos que considera que las oraciones se hacen para ayudar a las almas que están en el purgatorio y purificar sus pecados y así alcanzar el cielo. Tampoco esto es correcto. ¿Qué profeta o qué apóstol dio esta enseñanza? ¿En dónde? ¿Acaso es bueno invocar a los muertos? ¿Qué pasaría si al tratar de hacer esta festividad te abrieran puertas? Puertas que no se cierran. Y aunque muchos lo hacen en el nombre de los que aman y extrañan, hay que tener mucho cuidado porque puede haber algo oscuro detrás de esta celebración. ¿Qué pasaría si esas luces que queremos encender para honrar se convirtieran en faros que atraen lo que nunca debió de venir? Tanto en Estados Unidos como en México principalmente y en muchos otros países de Latinoamérica se celebra el Día de Muertos. Es parte de la cultura, de las tradiciones desde la época prehispánica, pero hay una línea invisible, una línea espiritual que muchos cruzan sin saber. La Biblia dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No todo lo que parece inocente lo es, no todo lo que parece amor proviene de Dios. El enemigo lo sabe y se disfraza. Recuerden que es el padre de la mentira. En 2 Corintios 11:14, la palabra de Dios dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás te disfraza como ángel de luz. Una flor, una vela, un altar pueden parecer símbolos de amor, pero espiritualmente pueden ser puertas abiertas. Y estas puertas son donde el enemigo entra sin pedir permiso, porque ya existió una invocación a los muertos. Pero queridos hermanos, esto no es algo nuevo. Desde el principio el ser humano ha sentido curiosidad por lo que hay más allá de la muerte. El dolor de perder a alguien amado nos hace vulnerables. Queremos escuchar su voz una vez más, ver su rostro, sentir su presencia. Pero Dios estableció límites, un límite espiritual que nunca debemos de cruzar. En Deuteronomio 18, del 10 al 12, dice claramente, no se ha hallado en ti quien practica adivinación, ni encantador, ni consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor. Cualquiera que hace estas cosas es abominable delante de la presencia de Dios. ¿Pero qué quiere decir abominable? Es algo nauseabundo, como algo que sale de la basura, que causa repugnancia, algo horrible. Entendemos que para Dios la palabra abominable es algo que da asco delante de su presencia. Dios lo dijo claramente, consultar a los muertos es abominación. Y abominación significa algo detestable, algo que Él no tolera. Como ya lo hemos mencionado, abominable y abominación significa prácticamente lo mismo. El enemigo es astuto, hace que lo abominable parezca arte, hace que la oscuridad parezca cultura. Y lo que Dios prohíbe, el mundo lo celebra. Como ejemplo,
Los que nacieron en México saben que el pozole se hacía de cabeza humana. Era una costumbre prehispánica. Hoy en día ellos lo hacen de carne de cerdo, pero se sigue haciendo por costumbre. Aclaro, no estoy diciendo que el pozole sea un platillo malo, simplemente que hay costumbres que se siguen haciendo, algunas buenas y algunas que nos alejan de Dios. Pero veamos un ejemplo bíblico del rey Saúl y la mujer de Endor. En 1 Samuel capítulo 28, Saúl buscó a una hechicera para invocar al profeta muerto Samuel, pero lo que le apareció no fue Samuel, fue una manifestación demoníaca. El enemigo imitó la figura del profeta para engañar al rey. Ese día Saúl selló su sentencia. Cuando el hombre busca lo que Dios prohíbe, el enemigo responde. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Cada altar encendido, cada oración dirigida a los muertos, cada invocación es una invitación enviada al reino de las tinieblas. Tal vez tú piensas, yo no invoco demonios, solo pongo el altar de mi abuelita, de mi tío, de mi papá, pero espiritualmente esa acción abre una puerta. Los demonios no necesitan invitaciones directas, necesitan acuerdos espirituales. Cuando tú ves la foto de un familiar y estás llorando y abres puertas en el altar que hiciste para tus muertos, el enemigo agarra esa emoción, la hace parte de él, ese dolor. Ellos se alimentan de las emociones negativas. Cuando practicas lo que Dios prohíbe, aunque no lo hagas con mala intención, estás haciendo un acuerdo sin darte cuenta con el enemigo. ¿Cómo es esto posible? Simplemente porque está prohibido por Dios. Y todo lo que tú hagas que no le agrada a Dios, te aleja de Él. Y un altar, una vela, una oración o un muerto son acuerdos y se toma como un acto de adoración y veneración a los fallecidos, disfrazados de tradición. En muchos hogares donde se levantan altares, después ocurren cosas extrañas. Muchas personas lo han vivido. Sombras, ruidos, pesadillas, sensación de presencia de alguien. No es folclore, ¿es una casualidad? No, es algo espiritual. Y todo comienza cuando se abre esa puerta que nadie quiso ver. Ahora bien, debemos de entender algo importante. La idea que los muertos regresan a visitarnos no es real. Es una ilusión creada para manipular, como lo hemos dicho, las emociones. El enemigo sabe cómo usar tu dolor, tu tristeza, para abrir puertas, como ya lo hemos mencionado. Cuando una persona está triste, vulnerable o de luto, su corazón se vuelve frágil. Esa tristeza puede convertirse en depresión y la depresión en angustia. Y si estás en angustia, es donde el enemigo trabaja. Usa las emociones para sembrar mentiras, para hacer creer que un espíritu querido regresa, cuando en realidad lo que hace es alejarte de Dios, porque no proviene de Dios esa práctica. Lo hemos explicado en varios podcasts anteriores. El enemigo sabe bien lo que hace. Imagínate, lleva siglos haciendo que la gente se pierda. Él manipula a través de los sentimientos para que la gente piense que está honrando a los suyos, cuando en realidad está abriendo puertas espirituales peligrosas. Honra a tus antepasados, recordándoles con amor, con cariño, poniendo en práctica todas sus enseñanzas, pero no los invoques. No pongas en riesgo a tus seres queridos. Recordemos además que en esta celebración el personaje principal era Catrina. Este es el secreto del Día de Muertos o de los fieles difuntos, es decir, la muerte misma. Y cuando el pueblo acepta a la muerte como algo bueno, inofensivo, ese es el primer paso para terminar rindiéndole culto. Así surgirá en un futuro para esas personas un culto en el cual ellos lo van a aceptar porque ven que es una Catrina buena.
Si estudias bien esta festividad, te darás cuenta que este es el mayor engaño. La meta es para el satanismo que la muerte tenga seguidores. Y ahora este culto se llamará culto a la Santa Muerte. Que Dios la reprenda, que de santa no tiene nada, créanme. Hemos hecho varias liberaciones echando fuera espíritus de muerte. Y lo peor es que arriesgan a sus familias. Tenga mucho cuidado con eso, no ponga su salvación en juego. El Día de Muertos es en realidad un culto prehispánico, adaptado, como ya lo hemos mencionado, por culturas indígenas pasado a los españoles. Y si nosotros apostamos por mantener esas costumbres disfrazadas de tradición, las consecuencias espirituales, créame, pueden ser terribles. Cada día el satanismo se levanta con más fuerza en todo el continente americano. En Estados Unidos está la festividad del Halloween. Y aquí en México y en Latinoamérica y parte de Estados Unidos, sobre todo en Los Ángeles, se está combinando el Halloween junto con la celebración de Día de Muertos. México también ya lo está haciendo. No permita que sus hijos se contaminen. No deje que lo que parece algo cultural se convierta en una trampa espiritual. Tenga mucho cuidado con eso. No ponga en juego su salvación. Créame, no vale la pena. Espero que este tema haya sido de reflexión para aquellos hermanos cristianos que se dejan influenciar por este tipo de festividades, porque me he encontrado con congregaciones que lo ven que no tiene nada de malo, cuando es al revés, no tiene nada de bueno. Por mi parte, queridos hermanos, hemos llegado al final de este tema. Mi nombre es Pablo Alt, fundador del Ministerio de Poder, y te invito a nuestra siguiente enseñanza bíblica.